Mauricio Salas. Hola, muy buenas tardes con todos, con todas, queridos amigos y amigas del Gran Teatro Nacional. Hoy tengo el gran placer y la emoción de presentar un espacio de conversación con amigos y amigas de toda Latinoamérica. Es un momento muy especial para nosotros, pues estamos celebrando el primer año de la plataforma digital GTN en vivo, ¿no? Un espacio creado para poder mantenernos en contacto con todo el público en un contexto tan complejo como el de la pandemia. En esta oportunidad hemos creado el conversatorio Digitalización de la Programación Teatral en Pandemia, básicamente como una preocupación, ¿no? Como una preocupación y en busca de reflexiones y preguntas acerca de hacia dónde vamos con la programación teatral digital ahora, ¿no? Y los retos y la proyección a futuro que implica la producción de este tipo de programación y su convivencia con lo que será la vuelta a los teatros cuando nos sea posible en cada uno de los contextos de los diferentes países de Latinoamérica. Y por ello hemos invitado a participar de este foro a grandes amigos y aliados de diferentes partes, de diferentes países, de teatros que son, por supuesto, emblema de cultura y de desarrollo de sus países. Quiero presentar con mucho gusto a Alejandra Martí. Ella es directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Asimismo, gracias. Asimismo, a Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, Colombia. Gracias, Mauricio. Gracias, Ramiro. A Silvana Moreno, directora general y artística del Teatro del Bicentenario de San Juan, Argentina. Hola, muchas gracias, Mauricio. Hola, Silvana. Asimismo, también a Marianne Lescornés, que ella es directora de Coordinación Artística y Producción del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Hola, Mauricio, un gusto. Encantado, Marian. Muchas gracias a todos y todas por haber aceptado nuestra invitación. Es una estupenda oportunidad para conversar y reencontrarnos a través de este medio entre nosotros y, por supuesto, con el público, para que también podamos dar a conocer un poco más sobre el quehacer de estos grandes teatros, de estos grandes espacios y sobre todo también desde una perspectiva de toda la movida y la red cultural latinoamericana y sobre estas proyecciones que tenemos. Bueno, la dinámica es muy sencilla. Vamos a tener una conversación alrededor de 4 puntos, ¿no? Sobre los cuales vamos a ir teniendo una participación aproximada de unos 4 o 5 minutos, ¿no? Y de esa manera vamos a ir también encontrando cuáles son esos puntos comunes que tenemos a las diferentes realidades, ¿no? En primer lugar, quiero presentarles el primer tema, que es una presentación, una evaluación y un resumen sobre lo que ha sido la programación digital de sus diferentes espacios en este primer año de la pandemia, ¿no? Es decir, desde el año pasado. Algunos de estos importantes teatros ya tenían proyectos y plataformas de difusión digital. Sin embargo, creo que es importante que ustedes nos hagan conocer cuál es ese primer balance del año de pandemia. Quiero comenzar con Silvana Moreno, por favor. Silvana, si nos puedes compartir tu experiencia. Bien, bueno, muchas gracias, Mauricio. Un poco para comentar y para anticipar, el Teatro del Bicentenario es un teatro que en octubre de este año recién va a cumplir 5 años de su inauguración. Es un teatro muy joven y en estos casi 5 años hemos desarrollado un plan de desarrollo en los aspectos artísticos escénicos y en los aspectos de formación. Ya por el año 2019 entendimos y empezamos a visualizar la necesidad de poder generar y crear contenidos en formatos audiovisuales, es decir, empezando a entender que el desarrollo de la oferta artística escénica no solamente pasaba por lo que sucede en los espacios físicos presenciales en el teatro, sino también en los medios audiovisuales y digitales como uno de los otros elementos de captadores de audiencias. En este sentido, hicimos una primera experiencia muy positiva en acuerdo con el Teatro Real de Madrid,
donde participamos con 2 obras de producción del Teatro del Bicentenario en la plataforma My Opera Player del Teatro Real de Madrid. Participamos puntualmente con Una flauta mágica, con una versión en español que se estrenó en octubre del 2019, y con la reposición de un ballet del maestro Mauricio Weinroth, El Mesías. Estas fueron nuestras 2 primeras producciones que fueron pensadas no solamente para la presencialidad en el escenario, sino también con la mirada de la puesta en escena desde lo audiovisual. Llegada la pandemia nos encontramos en una situación de que incipiente de empezar a generar estos contenidos audiovisuales. Allá por marzo del año 2020 hicimos la creación del Teatro Digital, del Teatro del Bicentenario Digital, con la unión de 3 áreas claves, que son el área de comunicación, el área de escenotecnia y el área artística. Y empezamos inicialmente, durante toda la primera parte del año, a generar, a promover desde los ámbitos, desde las redes sociales, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el Twitter y desde las plataformas de YouTube, a ofrecer de manera gratuita los contenidos digitales que el teatro ya tenía. Luego, a partir de mayo y junio, diría yo, empezamos a generar iniciativas que tenían que ver con la creación de nuevos contenidos pensados especialmente para la pantalla. En ese sentido, hicimos una especie de cruce de 2 necesidades. Por un lado, el teatro para apoyar y mitigar los efectos de la pandemia, sobre todo al sector de las industrias culturales y la comunidad artística independiente. Generamos distintos tipos de convocatorias que tenían el foco de poder captar contenidos y producciones inéditas o reposiciones en formatos digitales. Por otro lado, también nos aliamos en coproducciones digitales con compañías y con productores locales, y también generamos producciones propias inéditas, y aquí pusimos un especial foco, sobre todo en la última parte del año, un especial foco en el desarrollo de producciones inéditas pensadas especialmente para el formato digital y resignificando los espacios escénicos, es decir, no solamente el escenario puntualmente del teatro fue tomado como eje de desarrollo, sino que empezamos a explorar y a buscar distintos espacios en la intimidad del teatro, y haciendo como una analogía entre esta intimidad de que son contenidos que van a ser vistos probablemente desde casa, desde el living o desde el espacio de comunidad de la audiencia, y mostrar de alguna manera estos espacios del teatro. En términos de la evaluación de cómo nos fue, hemos tenido una evaluación altamente positiva. Hemos tenido, un poco para comentarles algunos números, un incremento del 66% de las visitas en nuestro perfil de Facebook, un incremento del 12% en la interacción de los contenidos, aumentamos casi un 8% los contenidos de Instagram, y también hemos ido aumentando en esta oferta digital durante el lapso 2020-2021 el tiempo de acceso en que la gente se mantiene observando y mirando los contenidos digitales. En algún punto vimos la necesidad de generar contenidos que fueran contenidos relativamente cortos, porque la lectura que hacíamos era que en general la gente accedía a los contenidos desde los dispositivos móviles, y que los tiempos de estadía en las plataformas era bastante corto. Entonces buscamos contenidos que fueran más bien acotados, en lo que nosotros lo llamamos en nuestra jerga comúnmente como pequeñas pastillas, pero que sí tuvieran un contenido y que fueran un desarrollo de alta calidad desde lo artístico, desde lo escénico y por supuesto desde lo que es el contenido audiovisual. Claro, claro. La verdad que en esta época nos ha tocado también, inclusive hasta cambiar los indicadores por los cuales nos acercábamos al público, ¿no? Efectivamente. Y quiero contarle también a la audiencia que nos ve el día de hoy, los teatros con los que estamos departiendo esta conversación, tal como comenta Silvana, también ha sido una época en la que hemos podido compartir contenido. Hemos podido, desde la plataforma del Gran Teatro Nacional, ver producciones del Teatro Bicentenario de San Juan, por supuesto del Teatro Municipal de Santiago y del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, gracias a esta colaboración que nos permite una organización como es Hola, ¿no? En ese sentido, creo que ha sido también, si bien una época difícil,
también ha sido una época de muchas oportunidades y de mucho acercamiento a través de lo virtual. Gracias, Silvana, de verdad. Creo que ha sido un año sumamente provechoso para un teatro tan joven, ¿no? Como es el Teatro del Bicentenario. Nosotros también vamos también por ahí en edad, ¿no? A partir de este año cumplimos 10 años de construido, ¿no? El Gran Teatro. Bueno, quiero darle ahora la palabra a Ramiro Osorio. Él es director general del Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Un gran gusto estar aquí en este panel con tan muy admiradas y admirado, en tu caso, compañeros, que tenemos este reto de dirigir estos espacios culturales en una situación de esta complejidad como la que se nos presenta. Nosotros quiero, para que nuestro público entienda por qué todo lo que les vamos a contar, contar que somos un teatro público, que pertenecemos a la Alcaldía de Bogotá, pero que se administra y gerencia este teatro a través de un modelo público-privado. Esto nos da una especificidad muy particular. Nosotros estamos en el marco de las políticas públicas de la ciudad, de los planes de desarrollo, y nos orientamos de manera decidida en hacer reales los derechos culturales. Todos sabemos que los derechos culturales son de dos tipos, los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Los derechos de la cultura son estos que reconocen las identidades, el patrimonio cultural, las lenguas, los dialectos, los saberes, en fin, todo lo que es el patrimonio cultural de una persona. Y en una ciudad como la nuestra, esto tiene un contenido realmente muy importante porque Bogotá se ha construido por ciudadanos que han venido a lo largo de décadas de todas las regiones del país, y por ello la programación del Teatro Mayor representa esa diversidad y esa riqueza de cosmovisiones, de miradas, de herencias de todo nuestro país. Y por otra parte, el otro conjunto de derechos que son los de acceder en condiciones de equidad a los bienes y servicios culturales. Por eso nosotros somos un poquitico mayores. El Gran Teatro Nacional de Lima, el 26 de mayo cumpliremos 11 años, 26 de mayo de este próximo mes. Nosotros, por gestionarnos a través de un modelo público-privado, siempre estamos buscando recursos. Siempre nosotros recibimos recursos de la Alcaldía de Bogotá, de la familia de Santo Domingo, de empresas patrocinadoras, de fundaciones, de la cooperación internacional, del público que compra las entradas. Tenemos esas 6 fuentes, pero siempre estamos buscando recursos. Y esto nos ha hecho, pues, obviamente, muy activos, y también nos ha permitido ser muy audaces a la hora de proponernos proyectos de gran envergadura que atraigan inversiones. En 2014 creamos la plataforma digital con Bancolombia. Transmitíamos un espectáculo cada semana que se estrenaba en el Teatro Mayor. La gente podía entrar de manera gratuita y disfrutar ese espectáculo durante ese momento, ¿no? Lo hacíamos 11 veces al año, y en el momento que llega la pandemia, pues nosotros ya teníamos un stock importante, teníamos un público ya importante desde el punto de vista digital, y también teníamos una gran experiencia en las grabaciones. Nosotros hacemos las grabaciones fundamentalmente con Caracol Televisión, que es una de la gran empresa, digamos, de televisión nuestra en Colombia, y con lo cual producimos con muchísima calidad nuestros contenidos. Nosotros lo hacemos con unidades móviles digitales, 6 cámaras, un equipo de 30 personas. En fin, hacemos realmente unos productos que estén pues a la altura de ese estándar internacional, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Nosotros, a partir del 16 de marzo, empezamos a transmitir un espectáculo cada semana. Un espectáculo que se estrena a las 8 de la noche, permanece toda la semana, todos los 7 días, que en cualquier momento una persona puede entrar, puede disfrutarlo de manera gratuita. Hasta esta semana, hasta el jueves, hasta ayer, hemos transmitido 59 espectáculos, que los hemos hecho a partir de nuestra producción, y lo que tú comentabas, gracias a pertenecer a Ola, que tiene ese liderazgo maravilloso, que vamos a oír ahora a nuestra jefa en Ola, hemos tenido pues acceso también
a materiales del Gran Teatro Nacional de Lima, a materiales del Teatro Municipal de Santiago, entre otros. Voy a dar para terminar unos datos referenciales de lo que está significando la plataforma digital. Nosotros, voy a hablar muy brevemente después de otras que hemos creado también. Nosotros tenemos, por la información que nos da Caracol, hemos llegado a un alcance. Alcance es cuando una persona pica y entra en una plataforma. Hemos tenido un alcance de más de 120 millones de personas en este año de pandemia. Y hemos tenido, los plays son cuando una persona entra, permanece, y hemos tenido más de 18 millones de personas que entran y permanecen en la plataforma, y el tiempo de permanencia va de 20 a 40 minutos, lo cual es un gran acontecimiento. Nosotros tenemos además una plataforma que se llama Teatropedia, que crea contenidos para las transmisiones que hacemos en la plataforma digital, y además para otros programas que tenemos. Y tenemos una compañía de danza que, obviamente, al no poder reunirse para trabajar, empezamos a pensar qué podemos hacer, y creamos una plataforma para que esa compañía, para que cada uno de los bailarines hiciera unos espacios de bienestar todos los días de 10 minutos, que desde su casa participara con el público en cómo se calienta un bailarín, cómo entrena, cómo se estira, en fin, todo lo que esto significa para una persona que está en su casa, no quiero decir recluida, pero que está en su casa por obligaciones de la pandemia, y que necesita pues mantener un estado de bienestar, ¿no? Estos son pues algunos ejemplos de cómo estamos enfrentando este momento tan difícil. Muchas gracias, querido Ramiro. Efectivamente, y recuerdo con mucho cariño la participación del Ballet Folclórico Nacional en el Teatro Mayor, y que además tuvimos oportunidad de grabar ese espectáculo con un equipo audiovisual impresionante del Teatro Mayor, que, como bien nos cuenta Ramiro, ha tenido ya años previos de trabajo, y que ahora ha podido mostrar todo el potencial que tiene la producción audiovisual en las artes escénicas, sobre todo en una situación como en la que vivimos, ¿no?, actualmente. Gracias, querido Ramiro. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Marian para que nos pueda contar un poco la experiencia del Teatro Municipal de Santiago. Mauricio, gracias. Bueno, para nosotros yo creo que lo que es importante es el análisis de cómo las instituciones llegaron a la pandemia, en qué pie nos pillaron a todas las instituciones la pandemia. Y en ese sentido, el Municipal de Santiago venía ya focalizando el tema de la digitalización, pero seguíamos siendo una institución principalmente presencial. Entonces, cuando llegamos a la pandemia, yo no sé cómo habrá sido el caso de los otros países latinoamericanos, pero lo que fue por lo menos Santiago, en Santiago de Chile, es que nosotros empezamos la pandemia en marzo, y estuvimos en una cuarentena estricta por lo menos unos 5 meses, lo que nos cortó completamente toda actividad dentro del teatro. El Teatro Municipal de Santiago somos 400 trabajadores, tenemos cuerpos estables, orquesta, ballet, técnicos, todo un gran equipo, un escenario muy importante en la capital, que fue completamente cerrado, y su actividad presencial se redujo a cero. Por ende, nosotros todos esos 2 meses del año pasado, del 2020, tuvimos que sortear una nueva presencia digital del teatro, con el material que teníamos disponible, que era un material acotado, que era un material que tenía las condiciones para ser presentado, obviamente, pero que claramente se acotaba en la medida en que la pandemia se iba alargando, y las cuarentenas seguían, y el teatro tenía la necesidad de mantenerse vigente y presente. En ese sentido, obviamente que lo primero que hablamos es que la plataforma digital vino a reemplazar un escenario presencial. Por otra parte, también una de las otras preguntas que nos hicimos era este antagonismo entre lo gratuito y lo pagado, que en algún minuto efectivamente son preguntas que nos planteamos, es decir, vamos a presentar material, pero es un material que lo vamos a entregar de manera gratuita, van a haber pagos. ¿Qué pasa con también alimentar un mercado que se estaba, por lo menos en el caso de Chile, se estaba completamente paralizando?
Es decir, y como ustedes bien saben, nosotros estamos en un mercado freelance que es muy importante, y todos esos contratos freelance que estaban programados para el 2020 se vieron congelados, y de alguna manera teníamos que también, y parte de las perspectivas para adelante es ver cómo reactivar ese mercado también. Y esto también tiene que ver con que en el caso nuestro es también mantener activos y vivos los cuerpos estables. Es decir, tener a una compañía de ballet parada en sus casas sin poder hacer su entrenamiento diario es un tema no menor. Lo mismo en la orquesta, si bien los músicos pueden ensayar desde sus casas, es muy diferente ese trabajo en conjunto y presencial que ellos requieren. Después, también ahí me sumo un poco a las palabras de Ramiro y las palabras de Silvana, en que evidentemente en un minuto nos vimos también con la necesidad de incrementar las colaboraciones que teníamos entre los teatros. Yo creo que todos nos vimos confrontados un poco a la misma dinámica de que teníamos un material acotado y que teníamos que alimentarnos entre nosotros y así estrechar nuestras colaboraciones, tanto con Lima, en el caso nuestro, también con el Teatro Real de Madrid, ahora también en proyectos que estamos viendo para adelante con el mismo Teatro del Bicentenario, porque nos estamos dando cuenta de que es necesario también compartir ese material que ya es existente, y después se nos abren dos perspectivas, es decir, una de las preguntas es, ¿hasta cuándo va a durar la pandemia? ¿Y cómo vamos a hacer para seguir haciendo un arte vivo que es altamente complejo y especializado en tiempos de pandemia? Y dos, ¿cómo vamos a imaginar este nuevo futuro, esta nueva normalidad que se abre entre nosotros? Es decir, la pregunta que les dejo planteada es ¿cómo creemos que esta pandemia va a impactar nuestras organizaciones? Tanto a los artistas, tanto a las direcciones de los teatros, a su forma de programar, a su forma de entender la organización, la forma que vamos a entender la presencialidad, la forma en que lo digital va a venir no solamente a ser un instrumento, pero quizás también una finalidad en sí misma, con su lenguaje, y cómo nos vamos a adaptar a todas esas preguntas. La dejo abierta por si alguien se quiere agarrar de esas preguntas que les dejo sobre la mesa. Gracias, Mariana, absolutamente, ¿no? Creo que es una etapa que nos lleva a la reflexión permanente, a la búsqueda de nuevos aprendizajes también alrededor de las prácticas que hemos desempeñado, y sobre todo en un periodo de tanta incertidumbre, porque hay una gran variabilidad con respecto a las medidas que ha tomado cada país para la reactivación con respecto a la pandemia, y en ese sentido van a ser también distintos los escenarios desde los cuales vamos a poder volver, ¿no?, a las salas. Entonces creo que el poder tener espacios de conversación como este nos permiten retroalimentarnos, ¿no? Como ha sido durante toda la pandemia. Hemos ido aprendiendo no solamente de implementación de protocolos, sino también hemos ido aprendiendo sobre de medidas a nivel comunicacional, a nivel de programación, en muchos aspectos de teatro a teatro, ¿no? Y en ese sentido creo que es sumamente valiosa la colaboración internacional. Y hablando de colaboración internacional, quiero darle el pase ahora a Alejandra Martí. Ella es directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica, una organización a la cual el Gran Teatro Nacional pertenece, al igual que los otros teatros presentes el día de hoy en la mesa. Y creo que Alejandra nos va a poder contar un poco más sobre la perspectiva de todos aquellos otros teatros que no están presentes aquí, pero que forman parte de esta red enorme que se ha ido gestando desde OLA, ¿no?, para la colaboración, el intercambio y la articulación alrededor de las artes escénicas latinoamericanas. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, primero agradecer, felicitar. Estamos celebrando un aniversario y realmente el Gran Teatro Nacional de Lima es parte importantísima de esta red, y estamos muy contentos de esta invitación, Mauricio. Muchas gracias. Lo segundo es comentar que estamos dentro de una familia. OLA nace hace 15 años ya, 14 años, y gracias a esa pasión que existe, a esa red, ese fiato que tenemos como familia, hemos podido canalizarnos y ayudarnos durante esta pandemia mucho mejor
a que si lo hubiéramos salido a organizar en estos momentos de debilidad, digamos. Creo que es una de las fortalezas y esa necesidad de contactarnos se vio mucho más fuerte durante la pandemia. Hola, como tú bien dices, Mauricio, es una organización regional, por lo tanto mi visión siempre va a ser más global que local, y es ahí donde también puedo ir como entregando información que me toca ver de manera como un poco más panorámica. Lo otro también comentar es que a un año de pandemia creo que estamos saliendo un poco de la vorágine que fue el primer año donde hicimos de todo. O sea, realmente yo hablo con otras organizaciones, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en Latinoamérica, y todos sentimos como que venimos saliendo de una planadora, que inventamos, que no inventamos para sobrevivir el año pasado, y este año es un año un poco de reciclaje, de aprendizajes, y quizás el 2022, cuando ya empecemos a salir de esto, va a ser un año de capturar aquellos aprendizajes y justamente funcionar en esa modalidad híbrida que muchos vemos que está empezando a nacer gracias a la pandemia. Desde Hola, me gustaría comentar como en términos generales cómo nosotros canalizamos las acciones digitales. Somos una organización que reúne a casi 40 teatros en 11 países, incluido España, por lo tanto es una organización iberoamericana, que lo primero que hizo en cuanto a acción fue armar un mercado de compartir producciones digitales. Sabíamos perfectamente, porque conocemos muy bien nuestra realidad, que no todos los teatros tenían buenas grabaciones y que ante la necesidad de cerrar las salas, cerrar cortina, los teatros tenían que seguir manteniendo el contacto con los públicos. Entonces, la primera acción que nosotros canalizamos y empujamos desde Hola fue hacer un compartido de producciones digitales. Y creo que eso gatilló que los teatros se pusieran en marcha con no dejar de estar con su público, y nos llenaba de orgullo ver cómo en México, por ejemplo, el Teatro Bicentenario León transmitía espectáculos del Municipal, de España, de todas partes, y armaban una cartelera latinoamericana y nos mandaban los comentarios del público realmente enardecido, porque era la manera en que el encierro se les hacía mucho menos dificultoso. Luego, como una segunda etapa, nosotros nos dedicamos a hacer webinars entre todo el networking internacional que Hola tenía, y que eso, debo decir que gracias a lo digital, para nosotros una de las grandes barreras de entrada de estar en lo internacional son los pasajes y las barreras geográficas que tenemos. Cuando lo digital elimina eso, estar en contacto con un partner en cualquier lado del mundo se te hace muy fácil, porque la problemática es eminentemente la misma. Y nosotros lo que teníamos eran buenas redes. Entonces, en ese sentido, activamos estas redes y empezamos a generar instancias de buscar soluciones de aquellos, los europeos o los americanos, cómo estaban solucionando esto, o digamos, enfrentando esto, porque no es que alguien no tuviera soluciones a este gran problema, y eso ayudó mucho a nuestros miembros. Poco a poco se empezó a transitar a hacer estos mismos webinars y sesiones de networking que teníamos, hacerlas ampliadas, con público abierto, porque también nos dimos cuenta que como organización teníamos un rol que cumplir en el sector en general. No son muchas las organizaciones de teatros, de orquesta o de agrupaciones que existen en Latinoamérica tan bien organizadas como estamos nosotros. Por lo tanto, en su orden de responsabilidad social, Hola cumplió un rol entregando información y entregando mucho conocimiento al sector. Y eso se vio sobre todo en los primeros webinars, donde teníamos 300, 400 personas conectadas de todas partes de Latinoamérica, incluso del mundo, cosa que hemos visto también fue bajando durante el año, y eso es algo que también tenemos que comentar en esta sesión, porque había un cansancio y una fatiga digital que es importante también entender. Para nosotros fue muy interesante y muy importante el lanzamiento de Zen Artistas. Nosotros ya teníamos una plataforma tecnológica que, gracias a fondos Corfo del Estado chileno, dentro de todo lo que es el capítulo de economía creativa y de generar plataformas de alta escalabilidad a nivel internacional desde Chile, nos había permitido a nosotros tener un mercado digital para comercializar espectáculos. Durante la pandemia lo que hicimos fue abrir una sección para artistas y también ayudar a aquellos artistas que necesitaban estar en conexión y en reinventarse, porque el artista se le cerraron su única fuente laboral y tuvo que empezar a reinventar su profesión. Y eso muchas veces no sale de ti solo, digamos. Muchas veces necesitas saber qué están haciendo tus colegas. En 3 meses, 4 meses que abrimos la plataforma, se sumaron casi 100 artistas de 9 países, y nosotros mantuvimos durante toda la pandemia sesiones de networking con ellos, las cuales seguimos y hemos seguido este año, y ahora vienen nuevos talleres para ellos, con lo que esperamos que esa red también siga creciendo. Y bueno, por último, como acción también muy relevante, y que también los voy a dejar invitados porque vamos a hacer un webinar sobre esto,
realizamos con apoyos también del Estado chileno un estudio de audiencias digitales, donde investigamos el mercado de Colombia, Argentina, México y Chile. Usamos una metodología de Machine Learning que se canaliza a través de redes sociales principalmente, y nos dio información sobre, esto es una muestra representativa, que con temas probabilísticos y toda una técnica muy particular, te arroja el resultado que es representativo de 160 millones de personas. Aquella información fue muy relevante para darnos cuenta de tendencias que estaban sucediendo en la población respecto al consumo digital. Y eso también fue muy esclarecedor para poder dirigir estrategias digitales de 10 teatros chilenos que se sumaron a esta iniciativa y que en este momento están analizando estos datos a través de una plataforma que fue disponibilizada por la empresa que realizó ese estudio. Mauricio, eso un poco como a grandes rasgos lo que desde Ola desarrollamos, y después nos vamos metiendo en detalle. Claro, claro que sí. Efectivamente, otro de los grandes, creo, aportes de este trabajo colaborativo, pero también de la situación, a lo que nos ha obligado la situación, es a medir, ¿no? Creo que es uno de los grandes aprendizajes, aquellos que de pronto no lo hacíamos tanto, hoy sentimos una necesidad natural a que nuestras acciones pues sean medibles y por supuesto tratar de identificar cuál es el impacto de estas acciones. Creo que a raíz de este periodo de pandemia va a resultar información muy amplia y muy rica de diferentes países, de diferentes también disciplinas artísticas, sobre consumo cultural, sobre nuevos públicos, ¿no? Y creo que eso va a ser sumamente rico también para tomar mejores y nuevas decisiones para el futuro, ¿no? Para los teatros, para la gestión de los teatros. Bueno, contarles muy brevemente que desde el Gran Teatro Nacional nosotros arrancamos la pandemia sin tener una plataforma web, ¿no? Nosotros básicamente toda nuestra actividad era presencial, ¿no? Un poco como la que mencionaba Marian. De la misma manera tenemos compañías estables con una actividad permanente en el teatro, y lo cierto es que nos tocó reinventarnos y de una manera sumamente rápida poder implementar esta plataforma que nos ha traído muchas alegrías, pero también muchos aprendizajes, ¿no? De hecho, a la fecha son 162 transmisiones que hemos podido desarrollar desde esta plataforma, y, digamos, directamente nos ha vinculado con un público de casi 6 millones de personas, ¿no? Lo cual para nosotros, como un teatro joven, ¿no? El crecimiento exponencial del vínculo con una audiencia digital es enorme, ¿no? Es enorme y tiene muchísimas posibilidades. En la plataforma también, y la producción de contenido audiovisual nos ha permitido también generar otro tipo de acuerdos ya internos, ¿no? Otro tipo de vínculos con la televisora nacional del Perú, ¿no? Con TV Perú, y de esa manera ampliar, por supuesto, el espectro de la audiencia digital. Hoy tenemos un espacio permanente en la programación de TV Perú a nivel nacional, y eso pues nos ha generado también un reconocimiento y una visibilidad que probablemente a nivel nacional no teníamos, ¿no? También un poco por la juventud del teatro. Sin embargo, creo que es una de las muchas oportunidades que se han podido dar a raíz de la incursión en lo digital, ¿no? De los teatros. En el caso nuestro, también algo que destacar es la oportunidad de llegar a regiones, ¿no? Es decir, el teatro estaba sumamente centrado en sus actividades hacia Lima metropolitana, y lo cierto que este ha sido un periodo de gran apertura hacia el público nacional, y eso también con un aporte hacia los criterios de programación, por supuesto, ¿no? Es decir, ya no programamos para el público local que venía al teatro de manera presencial, sino programamos para el país y el mundo, ¿no? En ese sentido, los criterios se van ajustando, se van enriqueciendo, se van nutriendo. Y por otro lado, también hemos ido transformando todas las acciones del teatro, como por ejemplo nuestros programas enfocados en educación y en comunidad. El más antiguo de ellos, el programa de formación de públicos, ¿no? Que es el que nos ha permitido también llevar permanentemente al teatro a niños, niñas y adolescentes. Hoy ese programa nos está permitiendo
tener un segundo espacio en la televisora nacional con la finalidad de poder acercarnos más a este público que, dicho sea de paso, es uno de los que más ha sufrido también durante, durante el periodo de la pandemia, ¿no? El más afectado. Los niños y las niñas han tenido que quedarse en casa de una manera muy cruda, ¿no? Muy dura, y tratar de adaptar toda su vida a ese entorno, ¿no? Y el teatro comprendió rápidamente que eso era también una necesidad, ¿no? El poder generar contenido para este público. Bueno, quiero pasar al segundo punto, que es en realidad ya no tan amplio como el primero. Era sumamente necesario conocer a través del análisis que ustedes han hecho, conocer sus teatros y sus espacios. Sin embargo, en este otro, quiero centrarme ya más bien en algunos aportes muy puntuales. ¿Cuáles son aquellos hallazgos, aquellas experiencias, inclusive anécdotas o de pronto descubrimientos personales que han tenido ustedes en la implementación de toda esta programación digital, ¿no? En la implementación de estas estrategias, pero que les hayan resonado, que los hayan dejado pensando, ¿no? De pronto en las posibilidades de la incursión en lo digital. No sé, quiero dejarlo porque a cada uno de ustedes, porque nos interesa mucho también saber desde su calidad de gestores, de directores, pues cómo ha sido ese aprendizaje también personal de esta nueva etapa. Quiero comenzar esta vez con Marián, para que nos cuentes un poco desde tu experiencia en el Teatro Municipal de Santiago. Ay, disculpa. Ahora sí. Bueno, yo diría de que, a ver, yo creo que lo que más ha sido notable de todo este proceso es la capacidad de adaptación de una organización. O sea, yo creo que es casi como un fenómeno biológico de cómo logramos adaptarnos a circunstancias completamente desafiantes. Es casi un sentido de sobrevivencia de cómo las organizaciones, te estoy hablando que el Teatro Municipal de Santiago es una institución de 163 años de existencia. O sea, es una institución que nace en el siglo XIX, atraviesa el siglo XX con todo lo que sucedió en el siglo XX, tanto a nivel internacional como a nivel local en Chile, aterriza en el siglo XXI, y este yo creo que es uno de los grandes desafíos de cómo la organización va a lograr adaptarse para lo que van a ser los próximos 20, 30, 40 años para adelante. En ese sentido, el teatro es una cajita de un edificio histórico que no ha tenido renovaciones, y eso también lo hace único. Es decir, nosotros, la estructura teatral del teatro técnicamente se opera a mano, o sea, hay un oficio teatral que es excepcional, pero que también nos confronta a cómo esta cajita técnica manual se logra meter en lo que es la gran era digital del siglo XXI. Y eso yo creo que lo más notable y lo que es realmente conmovedor es ver cómo los equipos humanos, como grandes atletas, artistas, logran ellos adaptar su oficio, su quehacer, para lograr mantener la institución viva y proyectada hacia el futuro. Eso va desde cómo la programación artística, que si bien ahora tenemos que, como decía la Ale, todas las organizaciones tratando de ver qué hacemos, cómo lo presentamos, qué transmitimos, y en eso vimos nosotros a gran sorpresa, como por ejemplo la orquesta, los músicos hicieron talleres, hicieron masterclass, se mostró no solamente su beta artístico, sino también su beta pedagógica y de transmisión y de grandes comunicadores y de divulgadores del arte. En el área técnica o los áreas de comunicaciones, cómo logramos en todo este periodo levantar el área audiovisual, que ese fue un trabajo excepcional que hizo el teatro, en que logró en un año hacer un trabajo que no se había hecho antes, quizás no porque no teníamos la presión que ahora tenemos, y en un año se logró levantar un equipo audiovisual fantástico. Eso también trajo de la mano que desde el área técnica, desde el sonido,
se tuviera que también acoplar a este equipo un sonido que no era el que nosotros recurrentemente utilizamos en lo presencial, sino que ahora era el sonido de lo digital, que es muy diferente. Y cómo todo ese engranaje del teatro se va adaptando a este nuevo proceso. Eso yo te diría que ha sido un proceso maravilloso y de una gran fuerza que yo creo que obviamente que eso estamos detrás de personas que lo han hecho posible. Y eso yo creo que hace, como siempre sentimos, yo creo que todos los que trabajamos en el teatro, que trabajamos en un lugar mágico, que se abre la cortina y sucede algo mágico. Siento que en esta pandemia también ha sucedido algo mágico en este proceso. Absolutamente, absolutamente. Y a través de tus palabras, pues me vienen una serie de recuerdos de lo que ha sido este periodo y cómo también la pandemia saca lo mejor de las personas, ¿no? No solamente a veces lo que nos dejan los medios de comunicación, que puede ser a veces desalentador, ¿no? Sino también cómo la voluntad de poder transformar y de seguir adelante por parte no solamente de los artistas, sino también, y lo vemos de cerca, de nuestros equipos técnicos, es sumamente loable. Gracias, Marian. Bueno, ahora, Silvana, ¿qué experiencias nos quieres compartir de esta etapa en el Teatro Bicentenario? Bueno, por un lado, algunos estaban anotando mientras la escuchaba a Marian algunas ideas que también me aparecían y algunas anécdotas un poco para comentar. Me gustaría comenzar con una anécdota. Allá por octubre del año pasado, con la sala cerrada y con todas las actividades presenciales no admitidas, si bien la ciudad de San Juan, la provincia de San Juan es una provincia que está muy cercana a la cordillera de los Andes y que no somos el centro metropolitano como es Buenos Aires, donde confluye casi la mitad de la población de la Argentina. Nosotros tenemos menos de 1 millón de habitantes en la provincia, somos 750.000. En este contexto, ante la imposibilidad de poder celebrar nuestro cuarto aniversario de manera presencial, como lo veníamos haciendo en los años anteriores, tomamos un proyecto que nos trae por iniciativa un productor externo sobre una puesta en los jardines del Teatro del Bicentenario con música electrónica, con una DJ muy conocida en el ambiente sanjuanino y en la región. Y este fue un estreno que lo hicimos en Facebook, un día sábado de octubre. En esa época San Juan es bastante agradable el clima, y nuestro teatro, para quienes lo conocen, tiene toda una plaza y un jardín con una gran fuente que antecede al ingreso al teatro. Si bien toda la comunicación fue el estreno que va a ser en Facebook a las 19 horas del día sábado de fines de octubre, no recuerdo en este momento el día, tuvimos un llamado telefónico de la policía, porque la gente se había congregado en esta plaza pensando que este estreno iba a ser en formato presencial. Las actividades presenciales obviamente no estaban habilitadas, pero bueno, esto un poco nos dejó ver que sobre todo un público más bien joven, ¿no? Un público que está un poco más interesado probablemente en el desarrollo de la música electrónica. Entonces nos dejó ver esta necesidad que la pandemia nos traía, de la necesidad del contacto y de la presencialidad. Esto a modo de anécdota un poco lo comento porque verdaderamente fue un momento un poco de tensión, saber que había habido este movimiento no esperado y como al mejor estilo flash mob, diría yo, en nuestra plaza del teatro celebrando nuestros 4 años. Y otro de los hallazgos importantes que me gustaría comentar es, por un lado, y con el paraguas de Ola, acá sí me parece que es muy importante volverlo a resignificar, a la importancia y al poder de las colaboraciones y del trabajo mancomunado que se desarrolló durante todo el 2020. Es decir, a partir de las actividades que fueron generadas y que fueron dirigidas por Alejandra y por todo el equipo de Ola, en lo personal pude ver
el alto impacto y el alto poder que podemos tener cuando realizamos acciones colaborativas, y que definitivamente la sumatoria de los trabajos que cada uno hace generan estos vínculos que de hecho la actividad de hoy tiene que ver con eso, en donde nos permiten tener visiones y perspectivas desde otros públicos, desde otras audiencias, desde otros puntos de vista, inclusive hasta culturales, aunque toda Latinoamérica compartimos ciertas facetas a nivel cultural. Y este es una puesta en valor de estos vínculos y de estas relaciones que inclusive trascienden lo profesional en algún punto y que apoyan y ayudan en el hacer de cada uno de estos teatros, en cumplir con su visión y cumplir con su misión desde lo artístico y desde lo cultural como generadores de las culturas, como lo decía muy bien Ramiro, de las culturas de cada uno de nuestros países. Otro de los hallazgos, diría yo, lecturas que pudimos observar en el 2020 es que hubo un exceso de oferta digital tan grande que la gente, luego de los 2 o 3 meses de iniciada la pandemia, estaba bastante reacia a recibir estos nuevos contenidos. Y creo que no solamente sucedió en exceso de contenidos a nivel artístico o escénico o audiovisual, o de las ofertas on demand, sino también en todo este exceso de oferta de cualquier tipo de actividades que se pudieran realizar de manera virtual. Y esto generó, de alguna manera, en una especie llevó o derivó probablemente en una especie de no querer acercarse probablemente en ciertas audiencias a algunos contenidos digitales y revalorizar revalorizar seguramente, en el caso específico de los teatros, el hecho artístico presencial. Es decir, creo que esto, de alguna manera, el tener la imposibilidad de la presencia del hecho artístico en la sala del teatro, el encuentro con los artistas, ese momento mágico, como decía Marian recién, creo que eso también nos va a ayudar al momento, y ya nos está ayudando al momento de la apertura de los teatros, a que las audiencias vuelvan y confluyan con una revalorización de lo que significa estar en esa presencialidad sincrónica en tiempo y en espacio, compartiendo este hecho artístico. Otro de los puntos que pudimos, a nivel de teatro del Bicentenario, como yo decía, con Teatro Jóvenes, con la creación de nuestro teatro digital, es que ha significado también un gran desafío para nuestros equipos técnicos, para los equipos escenotécnicos, los equipos de producción y los equipos de comunicación sobre todo, porque hemos tenido que desarrollar y apoyar a todos nuestros colaboradores en el desarrollo de estas herramientas específicas que se necesitan para esta mirada del contenido audiovisual, para que no solamente sea un registro audiovisual de alta calidad, sino que el contenido artístico, el hueso, como le quiero llamar yo, el contenido artístico, la calidad artística, también esté reflejada y pensada desde este lugar en donde tengo una audiencia que es una audiencia probablemente mucho más heterogénea, una audiencia que tiene un bagaje cultural distinto de la audiencia a la cual yo ya estoy acostumbrado como teatro, porque como lo decía recién Mauricio, estamos ofreciendo contenidos a nivel global. No sabemos quién desde el otro lado va a poder recibir nuestros contenidos. Entonces desde ahí es un ejercicio de ponerse en el lugar del otro y entender todas estas perspectivas para ofrecer un contenido que siga significando y que contenga, valga la redundancia, contenido artístico de calidad en todos los sentidos. Otro de los puntos que vimos es que a partir también de este exceso de oferta digital gratuita y muy variada, es muy difícil, y ese es un punto que en algún momento conversamos en alguna de las charlas con las webinars de Ola, era muy difícil, al menos para nuestro teatro, para el Teatro del Bicentenario, poder monetizar todos estos contenidos, o sea, pasar de lo gratuito a lo monetizado en términos de contenidos digitales. El Teatro del Bicentenario, en ese sentido, es similar, como lo decía Ramiro, en términos del contexto. El Teatro del Bicentenario es un teatro de gestión pública
provincial de la provincia de San Juan, pero a su vez tiene su gestión administrativa legal como una sociedad de economía mixta que la rige el derecho privado, pero no somos un teatro comercial. Entonces, todos nuestros contenidos han sido durante el 2020, inclusive en el 2021, en términos digitales, siguen siendo y han sido gratuitos, y vemos muy difícil la posibilidad de mutar a la monetización de esos contenidos en el marco de este contexto, donde muchos de los contenidos siguen siendo gratuitos. Entonces esto es en realidad una pregunta y una reflexión que me hago, que todavía no encuentro una respuesta, digamos, cómo ir avanzando en ese camino. Sin duda son muchas las preguntas que que nos quedan, ¿no? Que nos quedan en el aire. Y vamos a todavía necesitar un tiempo de poder internalizar y ver de qué manera vamos a poder afrontarlo en el futuro, ¿no? Me has hecho acordar, Silvana, que tenemos una broma muy común en el teatro con el coordinador de comunicaciones que está aquí conmigo, con Vasco Núñez, ¿no? Donde me dice que, bueno, que ahora también es jefe de escena digital, ¿no? Porque efectivamente también ha sido un poco el cambio de la dinámica de trabajo, ¿no? Ya a medida de las grabaciones, pues los equipos tenemos en el teatro también tenemos un cambio en el desarrollo de las actividades. Son muchos los técnicos que también han comenzado a introducirse al lenguaje audiovisual, a coger cámaras y también introducirse en otro tipo de prácticas, ¿no? Gracias, Silvana. Bueno, ahora quiero darle el pase, por favor, a Ramiro. Ramiro, desde el Teatro Mayor, cuéntanos cómo ha sido este periodo para ustedes. Bueno, mira, yo quisiera referirme en primera instancia a lo que comentó Marian y Silvana sobre la especificidad de un teatro como los nuestros, que está basado o se basó siempre en la presencialidad, en ese encuentro entre los artistas y el público. Y como decía Mariana, es un hecho mágico ese encuentro que verdaderamente conmueve, que ese encuentro, por eso necesitamos tanto ir a los teatros, porque es un acontecimiento que enriquece nuestra vida, ¿no? Yo siempre asisto a estos espectáculos desde que era niño, y por eso he dedicado mi vida a esto. Sentí que son las artes escénicas, cuando se hacen con niveles de excelencia, las que de verdad combaten la mediocridad y la monotonía de la vida diaria, ¿no? Y por eso es tan estrujante ese acontecimiento. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos el público en la sala? ¿Qué pasa cuando lo tenemos desde su hogar o desde un teléfono móvil, una tableta, etcétera? ¿Qué lenguaje tenemos que tener para tener una interlocución válida con esa persona? Pues nosotros nos hemos puesto a trabajar mucho en ese tema del lenguaje, con los artistas, con la producción, etcétera. Y hemos encontrado pues, caminos, por ejemplo, hay otro tipo de tiempos, otro tipo de atmósferas, otro tipo de ritmos, ¿sí? Otro tipo de iluminación, la duración de los espectáculos, la continuidad. Ya no hay manera de que una persona se quede esperando entre un movimiento y otro de una orquesta un minuto en la virtualidad es una eternidad. Se caen miles de personas en un minuto, así estemos viendo la orquesta, ¿no? Entonces, ¿cómo producimos todo esto? Así que nosotros en ese sentido hemos dado bastantes pasos y ha sido muy fascinante. Voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros tenemos un programa que se llama 100.000 niños al mayor. Lo creamos en 2014, en esta lógica pública para que los niños de las escuelas, las zonas más desprotegidas de la ciudad, las niñas, los niños, los jóvenes, descubran en el Teatro Mayor los lenguajes de la creación contemporánea. Llevábamos casi 300.000 niños que habían venido a todo, a ópera, música, danza, teatro, pero a niveles de calidad verdaderamente extraordinarios. Yo creo que el Ballet Folclórico Nacional del Perú, cuando estuvo en el marco no solo abierto al público, sino en el marco del programa de 100.000 niños. ¿Qué pasa? 100.000 niños al mayor presencial, se interrumpe la posibilidad de que los niños vengan al teatro y entonces apelamos a la virtualidad, pero nos damos cuenta que en estas asimetrías de países como los nuestros, los niños a los que está dirigido el programa no tienen conexión digital, pero sí todos tienen televisión.
Entonces empezamos a trabajar con el Canal Capital, que es el canal público, y estamos transmitiendo los programas pues, nuestros a través del Canal Capital en un trabajo que hacemos con los profesores, con los colegios, con los padres, en fin, una cosa fascinante. Y nos hemos inventado un personaje, que es un títere que se llama Regi por regidor, ¿no? Y que está inspirado en los técnicos nuestros del teatro. Y es un personaje absolutamente fascinante porque va conectando, lo vamos a apenas va a debutar. El otro día yo lo estuve dándole la bienvenida en el teatro y todo. Entonces va a ser un personaje que nos va a hacer esa continuidad, nos va a hacer ese enlace entre una escena, entre el otro, va a preguntar, va a entrevistar al director escénico, al director de orquesta, va a pasar, nos va a mostrar la trasescena, todo lo que pasa en ese momento, cómo están corriendo los artistas, por qué sale humo, cómo se sube una vara técnica, cómo es un telón, todo eso que puede hacer realmente fascinante. Segundo tema, ¿qué hacemos? Y ese es un gran desafío. Cuando nosotros estábamos contándole esos datos, hemos tenido más de 18 millones de plays, 18 millones de personas que entraron y se quedaron en la plataforma en algún momento durante por lo menos de 20 a 40 minutos. ¿Cómo podemos ahora que vamos recuperando? Nosotros estamos con las salas abiertas desde octubre al 30%, pero hemos sido los pioneros en Colombia de abrir las salas y nos dejamos a mucho costo, tanto económico como de salud. Una buena parte de nuestro equipo le ha dado COVID. Por fortuna se ha podido resolver el tema de salud bien. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar esas audiencias? ¿Cómo no perder esas audiencias? ¿Cómo darle trazabilidad y cómo hacer que esas audiencias vengan a lo presencial? Y un último tema es el financiamiento de la virtualidad. Nosotros en esta búsqueda constante que comentaba al principio de recursos, creamos un botón de donaciones con Bancolombia que aparece en el momento en que estamos haciendo la transmisión. Usted le quiere donar al Teatro Mayor, quiere apoyar al Teatro Mayor. Entonces son pequeñas cantidades, no sé, $4. ¿Sí? Entonces, pica, entra y hace la donación. No es que hayamos reemplazado el presupuesto de las entradas que vendíamos con estas donaciones, pero sí ha sido muy importante. Ya el número creciente de donantes, y nosotros a partir de aquí lo que vislumbramos es que quizá en un futuro a mediano plazo nosotros podamos tener decenas de miles de personas que le donen al Teatro Mayor $4 al año. ¿Sí? Y si eso es así, esos donantes serán uno de los principales patrocinadores del Teatro Mayor. Perdón, me quedé con el micro, absolutamente. Y creo que son estos grandes aprendizajes los que nos hacen también ver hacia el futuro, ¿no? Ver hacia el futuro y tratar de diseñar también nuestra relación y nuestra vinculación con los públicos de una manera diferente. Me quedé pensando mucho, Ramiro, cuando al principio mencionabas sobre este panorama incierto que se presentaba al inicio de la pandemia, sobre qué va a pasar con el espectáculo en vivo, ¿no? Todos los que estamos metidos en el sector artístico, pues teníamos ese miedillo, ¿no? De decir, vamos a perder al público presencial, lo vamos a perder porque finalmente de pronto se van a dar cuenta que hacerlo desde la comodidad del sillón, pues puede ser mucho más sencillo, más fácil, ¿no? Y creo que en el tiempo hemos redescubierto el valor que tiene la experiencia en vivo, ¿no? Esa experiencia única e irrepetible con la que cada uno de nosotros nos identificamos de habernos sentado por primera vez en una butaca y que nos ha marcado de por vida, ¿no? Y efectivamente, también como comentaba Silvana y Marian, ha pasado ya una etapa que podríamos llamar hasta de hartazgo de la oferta del contenido digital, y por ende nos toca también a nosotros como programadores, como directores de esas importantes
instituciones culturales, pues ir viendo cómo vamos a hacer en el futuro para poder hacer convivir, ¿no? Tanto el contenido digital que ha abierto el camino hacia otro tipo de públicos, ¿no? Que probablemente nunca vayan a ser presenciales, algunos sí, otros no, pero que ya son públicos, ya tienen un vínculo emotivo con nuestros espacios y nuestras plataformas, ¿no? Pero antes de pasar a ese, que es el último tema, quiero darle la palabra a Alejandra para que también nos cuente sobre esos hallazgos, ¿no? Esas anécdotas y esas perspectivas que han ido surgiendo de otras partes de Latinoamérica y también de otros circuitos y otras redes alrededor del mundo, ¿no? Tanto en Estados Unidos, Norteamérica, como Europa, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Me estás dando la ventaja de tomar notas sobre todos los comentarios de nuestros compañeros acá y tener más tiempo de analizar, y ahora ya tengo todas estas notas tomadas para poder hablar. Me vas a tener que apagar el micrófono. Mira, desde el punto, para mí uno de los principales hallazgos, los que están acá me conocen y saben lo que he defendido el trabajo en red a nivel latinoamericano, tanto que como a nivel de anécdota, muchas veces me preguntaron a 3, 4 años atrás, ¿y qué hacen? ¿Para qué están? O sea, cada teatro trabaja por sí solo, compite entre ustedes, ¿por qué existen, digamos? O sea, muchas organizaciones que no entendían el sentido de estar en red y de que teatros que comparten negocio y que incluso pueden ser competidores a nivel local estén en una misma red. Entonces, quizá uno de los principales hallazgos o cambios que nos ha metido este cambio de paradigma de la pandemia ha sido la valoración de lo colectivo sobre lo individual. O sea, entender que estamos en una batalla sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo audiencia, sobre todo lo que tiene que ver con luchar con una competencia que es feroz y que cada vez nos come más públicos de otros sectores, sobre todo con los jóvenes a nivel digital, y que juntos vamos a llegar más lejos y vamos a poder unir esfuerzos. Eso la pandemia siento que lo ha acelerado por 1000. O sea, eso como primer hallazgo desde la posición en que me toca estar. Segundo, también la flexibilidad, un poco lo que hablaban acá los directores, de esa capacidad de los equipos de reinventarse. Vi un año que realmente los teatros se metieron en una batidora y tuvieron que salir a luchar con lo mejor que tenían, espada, casco, lo que venía por delante para salvar sus organizaciones, no perder ese contacto, no perder, como decía la Marian, los bailarines que no perdieran training y estuvieran en sus casas ensayando. O sea, realmente humanamente creo que fue una capacidad de salir de la zona de confort y que nos hace ser creativos, que nos hace ser innovadores y que son elementos y habilidades que no tenemos que perder para el futuro. Segundo, ya hallazgos más particulares que veo en lo que tiene que ver con la gestión de los teatros. Tú comentabas muy bien, Mauricio, la valoración de lo extraterritorial. Un teatro en digital ya no tiene territorio, puede competir en cualquier parte del mundo. Y eso lo hace que los players en este mercado se reacomoden. Un teatro puede ser muy chico, pero tener una capacidad de grabar espectáculos muy bien y ser muy competitivo a nivel de marketing digital y salir a comerse el mundo, por ponerte un caso, digamos. Ya no importa que tengas una super edificio, una gran sala, sino que son otros elementos lo que se pueden valorar. Entonces, en ese sentido, como lo digital tiene una competencia tan feroz, yo creo que es sumamente importante que como teatros no solamente se avance en las plataformas individuales, sino que se logre aunar una oferta común. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional nuestra competencia es Netflix, es Disney Plus, es la Filarmónica de Berlín, es el Metropolitan. Entonces, ¿cómo nosotros desde Latinoamérica y desde nuestros presupuestos individuales vamos a poder competir con jugadores tan relevantes y con tanto presupuesto y tan aguerridos como ellos? Entonces, ahí yo también pego como un empujoncito y digo que también es importante pensar en lo colectivo en tanto a la oferta digital. Y eso también estoy viendo que está sucediendo hace rato en Europa con Opera Vision, que es esta plataforma, que si bien para mi juicio tiene otras falencias, que es su modelo de negocio porque no es sustentable, como bien decía Ramiro, lo importante de crear esos modelos de sustentabilidad, y ahí para mí el Teatro Real es un gran ejemplo en eso, perdón, el Teatro Mayor es un gran ejemplo, como lo ha sido también el Real. Otros hallazgos que también son relevantes es el consumo digital. Por ejemplo, en digital la gente no tiene horarios, quiere consumir a cualquier hora. Y nosotros venimos desde los teatros programando con horarios. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros flexibilizar esto de poner una función y dejarla on demand? ¿Cuánto están dispuestos a pagar?
ya no están dispuestos a pagar $150, $100, $50, $60 como se paga normalmente presencial. Están dispuestos a pagar lo que vale una entrada a un cine o lo que vale una membresía de Netflix, que son $10 máximo. Entonces, entran en nuestra cadena de valor, empiezan a ingerir elementos que tienen que ver con otras industrias, y esto es sumamente interesante. Nos estamos acercando en términos digitales a la cadena de distribución del cine. Nosotros desarrollamos un proyecto el año pasado que fue una ópera digital con fondos que eran para educación, pero terminó saliendo una ópera digital porque la pandemia obligó a los equipos a trabajar en forma digital. Fue un proyecto cinematográfico, nunca fue un proyecto presencial grabado para luego ser distribuido. ¿Y qué es lo que está pasando con este producto? Es más fácil mandar los festivales y que esos compositores y esa directora de escena y esos músicos sean conocidos internacionalmente a un bajo costo que es mínimo. O sea, fue una ópera que debe haber costado $10.000 o menos. ¿Cuándo hubiéramos pensado que una ópera hecha en un escenario a ese nivel de costo y luego grabado pudiera salir a un festival internacional en menos de 6 meses? Nunca. O sea, eso hubiera sido imposible. Entonces, ese tránsito, ese que se da entre el género de la ópera y el cine, también es interesante recoger desde el punto de vista de prototipar y trabajar con equipos a bajo costo de una manera barata y que pueda ser a gran audiencia, porque lo bueno de lo digital es que probamos en barato y que transmitimos a gran audiencia. ¿Qué más me tenía anotado? Y lo último que le tomo el punto a Ramiro, que creo que también ha sido un movimiento interesante, también lo que me ha visto ver en los teatros en todas partes, es la diversificación de los presupuestos. Teatros que estaban con presupuestos diversificados, tanto a nivel público, privado, negocios propios, nuevos negocios, están logrando salvar la crisis quizás de una manera más robusta. Aquellos teatros que tenían una sola fuente de entrada se han visto más aproblemados. Entonces, ahí también es importante, creo, como bien decía Ramiro, trabajar en esa diversificación de fuentes de ingresos para despegar, activar aquellas alarmas cuando tú ves que una fuente de ingreso se puede destruir por una crisis A, B o C. Recuerdo en uno de los webinars que hicimos en que Ignacio del Teatro Real contaba cómo ellos tienen un modelo de ingreso en que es como 30, 30 y 30, o sea, 30 privados, empresas privadas, 30 públicos y luego 30 ingresos propios. Las dos crisis que sortearon, una le pegó más fuerte en los privados y otra le pegó más fuerte en los ingresos públicos, pero lograron compensar porque tenían esas patitas como bien puestas en distintas partes. Entonces yo creo que nosotros también desde la industria creativa, desde los teatros, tenemos que pensar como emprendedores y como empresarios en ese sentido de diversificar al máximo. Lo estoy viendo también en los artistas. En la última sesión de networking que tuvimos con ellos, están empezando a adoptar prácticas de postulación a fondos concursables. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tenían una fuente de ingreso que eran los contratos con los teatros. Entonces nosotros ahí también estamos generando herramientas, ahora vamos a hacer un webinar con una persona que es experta en postulación de fondos para darle ese entrenamiento. Entonces, creo que podría seguir nombrando como 15 hallazgos más, porque creo que ha sido los años más movidos, pero eso es como en general lo que más me anoto como highlights. Gracias, Alejandra. No, definitivamente. Y creo que necesitamos generar más espacios para poder compartir estos hallazgos, ¿no? Porque son puntos en común, pero también en algunos casos son aprendizajes que puede ser que no hayamos identificado, ¿no? Y que es sumamente interesante integrar. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo esta permanente vinculación entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿no? Y no solamente a nivel de gestión, ¿no? Que tiene también variantes en la práctica, también sino desde el financiamiento, ¿no? Porque el tema del financiamiento de los teatros públicos es sumamente complejo, sobre todo en etapas de crisis como estas, ¿no? Pero, por supuesto, el aprender de estrategias y de iniciativas que se generan desde diferentes lados es sumamente positivo para los teatros. Bueno, y esto me lleva a aprovechar los últimos 15 minutos que nos queda de esta conversación para pedirles que de una manera muy breve, muy concreta, podamos contarle al público qué es lo que viene
en el futuro desde vuestros teatros, ¿no? Sobre todo, tal vez centrarnos en esta convivencia que va a tener que existir entre lo presencial y lo digital, entre el reto de pronto de ahora ya no pensar en una sola programación presencial, sino ahora tener que pensar de una manera diferenciada en una programación digital y una programación presencial. Ramiro. Yo creo obviamente que el tema digital ya va a ocupar una parte de nuestra vida de aquí en adelante muy, muy especial, ¿no? Faltará ver hasta qué punto, pero lo que yo vislumbro en las actividades de nuestro teatro es que vamos a tener que combinar lo presencial con lo digital y que una buena parte de lo que hagamos lo vamos a tener que concebir así, ¿no? A mí me parece que eso nos va a dar también una gran fortaleza porque nos va a dar la posibilidad de... Nosotros tenemos 2 salas, una de 1.303 butacas y una segunda configurable que puede llegar hasta 320 butacas. Nos va a dar la posibilidad de ampliar las audiencias, de construir otras audiencias, de llegar a otros públicos y de encontrar también esto que comentaba hace un momento, de la corresponsabilidad de la gente en el financiamiento de una institución pública como el Teatro Mayor. Eso me parece que es un tema verdaderamente fundamental y ahí estamos trabajando. Así que nosotros nos orientamos decididamente en ese camino. Muchas gracias, Ramiro. Marian. Bueno, yo creo, agarrándome de lo que decía Alejandra sobre esta nueva industria que se nos abre frente a nosotros, creo que vamos a tener un gran desafío en cuanto a temas laborales, contractuales, cómo vamos a elaborar nuestros contratos de trabajo con los artistas invitados, los contratos colectivos en relación a las orquestas, los ballets, los cuerpos técnicos, el coro, las pautas de programación. Es muy diferente programar para lo presencial que para lo digital y para lo que son las grabaciones. Nos estamos confrontando ya nosotros a esa perspectiva y claramente que, como decía Ramiro, hoy en día con lo digital llegó para quedarse y van a convivir dos realidades que son paralelas y que las tenemos que hacer convivir en una realidad organizacional. Y yo creo que eso va a ser muy desafiante para todas las organizaciones, tanto en relación a los auspiciadores, tanto en relación a los diferentes stakeholders que tenga un teatro o un centro cultural, cómo vamos a equilibrar esas dos variantes y cómo la línea editorial del teatro va a tener que navegar de manera transversal frente a esas dos líneas. Creo, y para lo que a mí me convoca acá, que por el cargo que realizo en el teatro, claramente que todo lo organizativo, los contratos laborales, artísticos, las sociedades de autor, las editoriales con las orquestas, cómo todo eso va a venir a cubrir todas las necesidades de esta nueva industria que se nos abre delante nuestro. Creo que ahí los teatros tenemos una labor muy importante, ya que somos los motores de este nuevo acontecer. Así que yo creo que todas las discusiones, y ahí yo creo que el rol de OLA también va a ser muy importante en cuanto a generar estos espacios de discusión para hacer crecer la industria y lograr encontrar dentro de esta industria los ecos de todos los elementos que nosotros encontramos en la producción de los espectáculos. Contratos, pautas, presupuestos, y todo lo que conocemos y que nos confrontamos diariamente para llevar a cabo la programación. Absolutamente, sí, son retos en diferentes dimensiones, ¿no? A los que vamos a tener que estar expuestos. Silvana, cuéntanos cómo va a ir el Teatro Bicentenario de San Juan. Bueno, entendemos que la oferta escénica digital, los contenidos digitales han venido para quedarse. Más allá de que la pandemia desaparezca, creo que este es uno de los desafíos, como decía Marian, que se nos abre una nueva industria que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos artísticos digitales. En el mediano corto plazo, en el corto plazo diría yo que el 2021-2022 van a ser años interpandémicos, al menos en Argentina, esta es la visualización que tenemos, y estos años interpandémicos implican que vamos a tener que trabajar con estos conceptos de
de una programación, si se quiere llamar híbrida, en donde vamos a tener estos contenidos digitales, por un lado, una programación o una oferta digital y una oferta presencial, que esperemos vaya siendo cada vez más fluida y más similar a las ofertas de los años prepandémicos. Y también va a requerir que está dirigida a audiencias no solamente más heterogéneas, y sobre todo en el caso de los contenidos, no solamente la audiencia digital, sino la audiencia presencial, audiencias más exigentes, porque son audiencias que van a tener una experiencia tanto de haber accedido a contenidos virtuales como a otro tipo de ofertas a nivel global, que ya los ponen desde otro lugar al momento de decidir o determinar participar de una actividad presencial o virtual de un teatro. Con lo tanto, hay una mirada artística también sobre la escena presencial que se va a ver afectada a partir de esta mirada artística que se da sobre esa escena virtual que se va creando. O sea, creo que esto es un desafío en todos los sentidos. Es un desafío, estos años interpandémicos nos significan un desafío en la gestión, nos significan un desafío a nivel presupuestario, porque como lo decía Mariana y Ramiro, todo lo que tiene que ver con el desarrollo audiovisual trabaja y requiere otro tipo de presupuestaciones que a veces exceden o son diferenciadoras o tienen características especiales, escenotécnicas, técnicas de producción y de comunicación artísticas distintas del presencial, más similares a lo que es la industria cinematográfica, y que nos ponen a todo el equipo en una situación de desafío donde esta hibridez, creo yo, como para tomar el eje central, esta posibilidad de todos los teatros de poder afrontar esta doble oferta que tiene una audiencia, como digo, mucho más exigente en todos los sentidos, y que va a requerir, por supuesto, un desarrollo de políticas de marketing cultural específicas para cada uno de ellos. Perdón si tomé mucho tiempo. Muy bien. Alejandra, bueno, siempre te dejo al final para tener una perspectiva también más amplia después de ver los aportes de cada teatro. Adelante, Alejandra. Bueno, nosotros como Ola, aquí, Ramiro, te invito a complementar como miembro del directorio lo que quieras sobre lo que yo voy a decir, porque obviamente se comparten criterios estratégicos, pero lo que hemos visto y lo que hemos conversado, tanto como administración y como directorio, es obviamente seguir en el camino de generar servicios que apoyen la gestión de los teatros, y en este momento ampliar el networking de Ola, conectar a los miembros de Ola, tanto entre ellos como con el resto del mundo, creo que sigue siendo prioritario desde Ola. Me gustó el concepto, Silvana, te lo voy a robar, de estos años interpandémicos. Creo que en estos años interpandémicos, como dice Silvana, va a ser sumamente importante seguir también con escena, fortaleciendo el brazo digital de Ola, que es escena digital, como administradora de una comunidad digital que va incluso más allá y que puede conectar a Ola con otros teatros. Y también nosotros, ustedes saben que la innovación es parte de nuestros ejes fundamentales, sobre todo innovación en tecnología, y también nos hemos puesto la meta como equipo incluso de abrir en escena una categoría que sea comercialización de oferta digital, tanto de los espectáculos digitales de los teatros como de las clases, de las masterclasses, como de Teatropedia podría ser o sea, todo lo que los teatros quieran comercializar vía digital, meterlo en escena así como abrimos artistas y abrimos otras áreas, o sea, estar atentos a aquellas necesidades que pueden surgir desde los teatros para ayudarlos a generar una mejor gestión. Yo solo quisiera agregar como miembro del directorio de Ola que lo que ha pasado, bueno, Ola, el funcionamiento de Ola es tan importante para nuestros teatros, nos ha permitido tener una relación de compartir las mejores prácticas, de apoyo, en fin, de dar a conocer a nuestros cantantes, nuestros directores, etc. Pero este año es que ha sido absolutamente maravilloso. Felicitar a Alejandra, es que el liderazgo de Alejandra verdaderamente es sobresaliente y mucho tiene que ver con Alejandra y con ese pequeñísimo equipo
tuyo en que hayamos podido lograr tanto este año. Y también el concepto de año interpandémico es fantástico, ¿no? Yo no sé si es como entre aterrador y a la vez propositivo, pero... Por lo menos evolucionó a algo que ya no es pandémico, ¿no? Absolutamente. Y sumarme a la felicitación al trabajo de Alejandra, que efectivamente es un equipo pequeño, pero es enorme en actividad y en empuje. Nosotros nos hemos sentido siempre como Gran Teatro Nacional, pues muy respaldados, muy conectados a través de Ola, y creo que ese es uno de los puntos que yo quería resaltar dentro de las perspectivas a futuro del Gran Teatro, ¿no? Del Gran Teatro Nacional. Creo que para un teatro joven y sobre todo para un teatro que se encuentra, que es uno de los pocos teatros que actualmente desde el Perú se están integrando a una red como la de Ola, pues es sumamente importante poder abrirse y poder ser el puente de las artes escénicas del Perú hacia el mundo, ¿no? Y viceversa. Y creo que en ese sentido la participación en Ola es crucial, ¿no? Para nosotros ha sido de verdad una experiencia sumamente satisfactoria de integración, de compartir experiencias a lo largo de todo este periodo, ¿no? Y me quedaba pensando en que para el futuro, para el próximo año, para los próximos años, creo que el reto es convertirnos en teatros multiplataforma, ¿no? Yo ya no puedo pensar en la posibilidad de tener solamente una programación presencial, sino que tenemos que ir pensando en cómo vamos a hacer para mantener la oferta a través de la plataforma, de las dos plataformas digitales que ahora tenemos, pero a su vez esa conversación que tienen las plataformas con las redes sociales, ¿no? Y cómo es que los estrenos en vivo pues se han convertido también en una dinámica en sí misma, ¿no? Con el público. Y también, además, la integración con la televisión, con la señal abierta, que tal como nos contaba Ramiro, es fundamental para poder también generar acceso. En el Perú y creo que en la mayoría de nuestros países, pues tenemos una brecha digital importante, ¿no? Y creo que es la labor de nuestros teatros y sobre todo de los teatros públicos, el poder generar estas alianzas para lograr sobre todo los niños, las niñas y el público en general que no tiene acceso a través de la conectividad de Internet, pues pueda hacerlo a través de la señal abierta, ¿no? Creo que es un tema de oportunidad que es importante mapear y que dentro de la oferta de programación se debe considerar. Entonces, para nosotros, por eso es que hablamos de teatros multiplataforma, porque también tenemos que ir pensando también en la programación para la televisión, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión acerca sobre la capacidad que tenemos de producir contenido para todas estas plataformas, ¿no? Y cómo es que poco a poco, por ejemplo, en el caso del Gran Teatro Nacional, hemos ido inventándonos la manera de adaptar digamos, el contenido a diferentes formas, diferentes públicos que tienen las plataformas, ¿no? Diferentes tiempos, diferentes horarios, inclusive duraciones, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que al momento de tener una función didáctica de teatro para niños, pues cuya duración es 1 hora y 30 y tenemos que adaptarla a diferentes duraciones dependiendo de cuál es la plataforma por la cual vamos a llegar, ¿no? Entonces, ese tipo de retos tienen que ver también con la producción de los mismos contenidos, ¿no? De esa manera ya también tenemos estudios de televisión dentro de los teatros ahora, ¿no? Y esta es una práctica que vamos a tener que mantener o incluso preguntarnos cómo hacer para que nuestros escenarios, mientras estén dando la experiencia en vivo al público, sean también sets de grabación, ¿no? Yo creo que en todos esos retos son los que estamos en este momento reflexionando y planteándonos para continuar con ello en los años siguientes, ¿no? Y finalmente,
creo que el trabajo en red, la posibilidad de generar, como bien mencionaba Alejandra, temporadas de teatro latinoamericano, pues son una gran oportunidad, ¿no? Y también el hecho de generar y de participar de plataformas como las que tiene Hola, y como también a través de Hola podemos llegar en otras partes del mundo, es sumamente importante para lo que viene en el futuro, ¿no? Yo en ese sentido tengo un agradecimiento muy, muy particular con Hola, porque nos ha dado la posibilidad de generar coproducciones con teatros que no íbamos a necesariamente conocer de una manera directa, ¿no? Entonces, y ahí es donde nos damos cuenta que el mundo puede ser muy grande, pero también puede ser muy pequeño y podemos estar muy cerca, más de lo que pensamos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos viene en el futuro es muchísimo trabajo a los programadores. Creo que también nos toca fortalecer nuestras redes de trabajo, nuestras redes de articulación. Y en ese sentido quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación del Gran Teatro Nacional a conversar sobre lo que ha sido esta experiencia, de pronto a poner sobre la mesa algunos de esos recuerdos que pareciera que tenemos en 10 años, pero ha sido solamente un año, ¿no? Un año sumamente intenso. eh, y recordarles que estamos aquí siempre, ¿no? Que somos aliados, que somos amigos en el arte, y de esa manera pues estar unidos para poder afrontar cada vez mejor esa situación que, como bien comentaba Silvana, tenemos para un buen rato más, ¿no? Nada, solamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esta participación. Alejandra, Ramiro, Marián, Silvana, muchas gracias por su participación. Y quiero dejarles abierto un momento el micro para que también puedan despedirse de nuestro público. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, un placer ser parte de esta mesa. Un gran abrazo a Mariana, a Ramiro, a Alejandra, a Mauricio y bueno, a toda la audiencia que haya podido estar presente. Un fuerte abrazo virtual desde el Teatro del Bicentenario de San Juan, Argentina. Gracias. Un abrazo también, como tú decías, no solo somos compañeros y amigos en el trabajo, sino también en la vida. Y es un privilegio tener a estas amigas y tener en ti a este amigo tan entrañable. Así que un saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Gracias, querido Ramiro. Marián, Alejandra. Sí, Dale, muchas gracias Mauricio por esta instancia, muchas gracias a todos, a Ramiro, a Silvana, a Alejandra, por este diálogo que fue muy enriquecedor para mí. Me encantó escucharlos a todos con sus diferentes visiones. Creo que es muy enriquecedor este proceso y nada, a seguir trabajando por los teatros y por los artistas. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Así Saludos a es, todos. gracias, Marián. Un fuerte abrazo también a Carmen Gloria Larenas, directora general del Municipal de Santiago. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Alejandra. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias por la organización. Fuiste un excelente anfitrión y muy buen moderador. Tienes un gran futuro por ahí en televisión, ¿eh? Hay que decirlo. No, de verdad, me encantó además el formato de preguntas como expositivo, como súper entretenido el formato. Te lo vamos a copiar también en los próximos webinars de Hola. Y ojalá también después nos manden la grabación para poderla subir al canal de YouTube de Hola, que ha subido muchísimo en suscripciones de gente de todas partes de Latinoamérica para que lo puedan ver. Y nada, dejarle un fuerte abrazo también a Ramiro, Silvana, Marián. Fue súper interesante escuchar sus visiones a un año ya de esta situación. Se nota que son reflexiones con un poco más de distancia y con ya como lecciones, digamos. Es muy como bonito escuchar eso. Así que un gusto compartir con todos ustedes y saludos también a las personas que nos siguieron por la transmisión. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos siempre, por favor, invitar al público a que puedan seguir disfrutando de la programación de esta plataforma que ya ha cumplido un año. Es envivo.granteatronacional.pe. Muchas gracias a todos, a todas, y que pasen una buena noche. Gracias, queridos amigos. Nos vemos.